Doctor, compañeros y querido público en general, cordiales saludos a cada uno de ustedes. El presente trabajo de investigación es dado por la Universidad de Aquino Bolivia, La Paz, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. El tema es Democracia y Valores Democráticos, dada en la honorable carrera de Derecho, segundo semestre. Turno mañana, con nuestra jefa de carrera, la doctora Paola Gisbert López Videla, en la materia de Derecho Constitucional 1, con la constante guianza y colaboración del doctor Rolando Andrés Ávila Blacut. Con los participantes, Andrea Daniela Atahuachi Cruz, mi persona Benjamín Sergio Choquepazzi, Gabriela Condori Choquetarqui, Carla Gamarra Ruiz, Cristian Dostin García Narváez y Rosana Araceli Ulloa Ibáñez. En la definición y etimología de democracia. La palabra democracia viene del griego demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder. Entonces lo entendemos como el sistema de gobierno en manos del pueblo o el gobierno del pueblo. Así, la democracia es una forma de organización social en el cual la dirección y titularidad residen en el poder del conjunto total de la sociedad. Asimismo, las decisiones políticas son tomadas por el Estado y adoptadas por el pueblo a través de los mecanismos de participación, que pueden ser de forma directa o indirecta, confiriendo legitimidad a sus representantes. En ese sentido, el concepto de democracia no es equiparable al régimen electoral, a un sistema político, inclusive al liberalismo, con el cual comparte la garantía de libertad individual, pero no la igualdad económica y social inherente a toda democracia. Se considera básicamente que la democracia es un sistema de negociación que permite la convivencia pacífica de la sociedad mediante el uso del diálogo que excluye todo tipo de violencia, fundamentalismos o extremismos. En ese sentido, entramos a las formas de democracia, siendo estas la democracia directa o pura, la democracia mixta o semidirecta y la democracia comunitaria. La democracia directa o pura es aquella que plantea que los representados de modo presencial deben tomar las decisiones políticas a través del voto. Actualmente es inviable, ya que resulta imposible su implementación tomando en cuenta el número de habitantes de las actuales sociedades. Hablamos de la democracia indirecta o representativa. Este tipo de democracia se desarrolló bajo la creencia de que la ciudadanía gobierna y toma decisiones mediante sus representantes elegidos por sufragio directo. Esto desembocó en la idea errada de que la democracia se reducía a la emisión del voto. Así, la Constitución anterior establecía este falso concepto. El gobierno, el pueblo, no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por ley. Esto creó una crisis en los partidos políticos y en su representación. Por una parte, los electores no se sentían representados y muchos representantes sustituían físicamente a los electores, pero no sus intereses. Así, en Bolivia se pidió una asamblea constituyente para la reforma de constitucional por falta de legitimación en la representación de los parlamentarios. Pero incluso en la asamblea constituyente existió representación. Así entramos a la democracia mixta o semidirecta, que se constituye en el intento de pasar de la democracia gobernada a la llamada democracia gobernante, donde el ciudadano no solo elige gobernantes, sino se reserva el poder de decisión en temas esenciales para el Estado y la sociedad. Entre los mecanismos de participación directa tenemos los siguientes: la iniciativa legislativa ciudadana, el cabildo abierto, el plebiscito, el voto programático y el referéndum. Empezando por la iniciativa legislativa ciudadana, que es referido a la facultad de cierto número de ciudadanos para presentar proyectos de ley. El plebiscito
mediante el cual el cuerpo electoral se pronuncia sobre actos y decisiones de naturaleza política. El referéndum, que vendría a ser un mecanismo legal que permite a la población ratificar o rechazar actos administrativos o leyes de un gobierno mediante el voto popular. Ejemplo, en 1930 en Bolivia se aplicó por primera vez el referendo durante el gobierno del general Carlos Blanco. Ahora, el cabildo abierto, aplicable en esencia a nivel local, ofreciendo la posibilidad de participación directa a los ciudadanos. El voto programático. Los candidatos, antes de someterse a la elección popular, registran su programa político, y en caso de que lo incumplan, existe la posibilidad de revocar su mandato. También se habla de una democracia participativa. Pero desde este entendido, la democracia, que no es participativa independientemente del nombre que reciba, no puede entenderse como democracia. Ahora, la democracia comunitaria. Se refiere a la democracia ejercida por medio de normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, entendiendo que en estos espacios para la elección de sus representantes no necesariamente debe utilizarse el voto universal, directo y secreto, elecciones municipales y bajo el principio de reciprocidad internacional. Ahora bien, el sufragio como una expresión de la democracia, que tiene las siguientes características: universal, restringido o voto calificado. Pero antes hay que aclarar que en la Constitución refiere a que el sufragio está fundado en el derecho político a participar e influir en la formación de la voluntad general. En ese sentido, entrando a la característica universal, que es un derecho que corresponde a todo ciudadano sin importar su sexo, estado civil, raza, religión, etc. Puede limitarse a razón de los siguientes puntos, que vendrían a ser la edad, razón legal y nacionalidad. En la edad, el sufragio se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos. En la razón legal, al impedirse el sufragio a los condenados con sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida. Y en la nacionalidad, todo boliviano en territorio nacional o en el exterior tiene derecho a participar, no así los extranjeros, salvo que se trate de residentes extranjeros en elecciones municipales y bajo el principio de reciprocidad internacional. Ahora, la segunda característica que vendría a ser restringido o voto calificado, que se entiende que el voto es una función o servicio público ejercitado por ciudadanos que cumplan ciertas condiciones, impuestas por la nación soberana. En ese sentido, tenemos limitaciones, que son censitarias, propietaristas y capacitarias. En las censitarias, que partían de la idea de que únicamente podían sufragar quienes contribuían al fisco del Estado. Y en los propietaristas, solo los dueños de los bienes inmuebles podían sufragar, pues partían de la idea de la independencia económica. Y en las capacitarias, solamente los que podían leer y escribir podían sufragar y no así los analfabetos. Ahora, la razón a la voluntariedad del voto puede ser obligatorio y libre. También la razón a la inmediatez del voto puede ser directo e indirecto. La razón a la forma del voto puede ser público y secreto. Y el valor del voto puede ser igual y desigual. Aquí entramos entonces a los sistemas de sufragio, que son mayoritarios y minoristas. En los mayoritarios nos encontramos con absoluta y relativa. Y en los minoristas nos encontramos con la lista incompleta, el voto acumulativo y la representación proporcional demográfico. Entonces, el sistema de sufragio en la Constitución de Bolivia, mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe garantizar tal participación de hombres y mujeres de acuerdo al artículo 157, parágrafo primero de la Constitución. Ahora bien, la Cámara de Diputados, con un total de 130 diputados de acuerdo al artículo 146, parágrafo primero de la Constitución. Entre los diputados puede distinguirse a los diputados
uninominales, a los diputados plurinominales. Luego tendríamos la Cámara de Senadores. Ahora bien, entrando a valores democráticos, entendemos de que la democracia, en un sentido amplio, puede concebirse como una forma de vida que resulta de un proceso cultural que excede el ejercicio del voto, garantizando la convivencia humana, llamándolo también escuela de valores para cada uno de nosotros. En ese sentido, hablaremos de el pluralismo, que reconoce la dignidad humana basada en la creencia de que todos somos únicos y por tanto diferentes. Por lo que el pluralismo no solo es una aspiración jurídica y política, sino es también un principio de organización de la sociedad. El segundo punto que se ha de tocar es la tolerancia, donde toda persona desarrolla el valor democrático, que implica el reconocimiento social del ser humano. Es decir, que él no puede vivir solo. Asimismo, esto se deriva del respeto estatal y social al margen de la libertad. Y continuando con esa palabra de la libertad, una facultad consciente de toda persona para definirse en cualquier circunstancia conforme a su propia voluntad y teniendo límites en los derechos de los demás. El siguiente vendría a ser la participación, que influye básicamente en la toma de decisiones. En otras palabras, ser partes de algo. Asimismo, todos juntos buscar el bien común o el vivir bien. Ahora se habla de la legitimidad, que vendría a ser el origen de todo poder. No solo debe ser legal, sino ser legítimo. Hablamos de la aceptación social. En ese sentido, una ley sin legitimidad ante los ojos de los ciudadanos se vuelve un acto de pura fuerza. Aquí hablamos un poco de la solidaridad, que es la capacidad altruista del ser humano de conmoverse por el dolor ajeno y desde el punto de vista social se fundamenta en la dependencia de toda persona con el resto de ciudadanos, lo que obviamente trae aparejado como lógica el bien común o del vivir bien. Ahora bien, aclarando que los valores democráticos no responden a un listado en específico, debe recordarse que tiene que existir un respeto estatal y social de los derechos humanos y las libertades públicas individuales y colectivas de acuerdo al artículo 13, parágrafo primero, artículos 9 y 4 de la Constitución, que en definitiva hacen real a una democracia. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.